Hola, querida familia de soñadores y buscadores de la verdad. Bienvenidos una vez más a su refugio de noticias. Bienvenidos a K-Pop. Hoy, el aire pesa un poco más de lo habitual, cargado de esa melancolía que solo las grandes historias de amor interrumpido pueden generar. A veces, la vida nos coloca en encrucijadas donde no existe una decisión correcta, solo caminos que duelen menos que otros. Hoy vamos a desentrañar una de esas historias, protagonizada por el ídolo internacional Can Yaman, quien ha tomado una decisión que ha sacudido los cimientos de la prensa rosa europea y turca. Pero antes de adentrarnos en este laberinto de pasiones, lealtades y recuerdos imborrables, necesito pedirles que fortalezcan nuestra comunidad. Asegúrense de estar suscritos al canal. Activen la campanita para no perderse ningún detalle y, si valoran la profundidad y el respeto con el que tratamos estas noticias, consideren unirse a nuestro círculo exclusivo haciendo clic en el botón Unirse. Su apoyo directo es lo que nos permite seguir contando la verdad, duela a quien le duela. Ahora, preparen su corazón, porque lo que viene es intenso. El mundo del espectáculo, a menudo un escenario de luces brillantes y sonrisas ensayadas, se ha visto sacudido hoy por una noticia que trasciende el mero chisme para convertirse en un drama humano de proporciones épicas. Can Yaman, el actor turco que conquistó Italia y el mundo con su carisma arrollador, se encontraba en la cúspide de lo que parecía ser una nueva vida perfecta. Los preparativos para su boda con la deslumbrante modelo Sara Bluma estaban en marcha, las invitaciones eran casi una realidad y el sí, quiero parecía ser el único destino posible en su horizonte. Sin embargo, en un giro del destino que nadie vio venir, Can Yaman ha frenado en seco, ha mirado dentro de su alma y ha encontrado una verdad que ya no podía seguir ignorando. Su corazón, contra toda lógica y tiempo, sigue latiendo al ritmo de un nombre del pasado, Demet Özdemir. La noticia de la cancelación de la boda ha caído como una bomba nuclear en los medios de comunicación. No estamos hablando de una simple posposición por conflictos de agenda o de una ruptura causada por una pelea trivial. Estamos ante un acto de honestidad brutal, uno de esos momentos en los que un hombre decide que vivir una mentira es un precio demasiado alto, incluso si la verdad destruye todo a su paso. Según fuentes extremadamente cercanas al actor, Can Yaman reunió a su círculo íntimo en una noche cargada de tensión emocional y pronunció las palabras que ahora resuenan en todos los rincones de Internet. No sería correcto proponerle matrimonio a otra persona, ni siquiera considerar ese camino sagrado, mientras sigo enamorado de Demet. No puedo ser injusto con Sara. Analicemos la gravedad de estas palabras. Can Yaman no solo ha cancelado un evento social. Ha admitido públicamente que el fantasma de su relación con Demet Özdemir, ese romance que definió una era y que hizo suspirar a millones, nunca se fue realmente. A pesar de la distancia física, de los años transcurridos, de las fronteras cruzadas y de los nuevos comienzos en Italia, la sombra de Demet ha permanecido inalterable en un rincón reservado de su corazón. Esta confesión ha reavivado instantáneamente las llamas de una leyenda amorosa que muchos creían extinta, demostrando que el amor de telenovela a veces es pálido en comparación con la realidad de los sentimientos humanos. Aquí me detengo un momento para preguntarles algo muy difícil, familia de K-Pop. Pónganse en los zapatos de Can Yaman por un segundo. Si estuvieran a punto de casarse y se dieran cuenta de que aman a su ex, ¿qué harían? ¿Seguirían adelante por compromiso y lealtad a su pareja actual, o romperían todo en nombre de la honestidad, aunque eso signifique lastimar a alguien inocente? Es una decisión imposible. Déjenme sus opiniones en los comentarios, quiero leer sus debates. Y si les gusta cómo profundizamos en la psicología de estas noticias, no olviden darle me gusta al video. La víctima colateral de esta tormenta de honestidad es, sin duda, Sara Bluma. La bella modelo, que se preparaba para ser la coprotagonista de la vida de Can, se ha encontrado de repente en el papel más doloroso, la mujer que no pudo borrar el pasado. Los informes indican que Sara ha manejado la situación con una dignidad y una madurez que merecen aplausos. Se dice que, aunque está profundamente afectada y herida por la cancelación repentina, ha aceptado la verdad de Can con resignación. Fuentes cercanas aseguran que no hubo gritos, ni escándalos, ni platos rotos. La separación no fue fruto de una crisis tóxica, sino de una comprensión mutua desgarradora. Sara entendió que no podía competir contra un recuerdo, contra un amor que, aunque invisible, ocupaba todo el espacio en la habitación. Aprecio tu honestidad, habrían sido sus palabras, cerrando así un capítulo que prometía ser eterno pero que terminó siendo efímero. Por otro lado, tenemos a la figura silenciosa en el centro del huracán, Demet Özdemir. Fiel a su estilo de dama de hierro cuando se trata de su vida privada, la exitosa actriz ha mantenido un silencio sepulcral.
Mientras el nombre de su exprometido y su propia identidad llenan los titulares de medio mundo, ella sigue enfocada en su carrera, en sus guiones y en sus proyectos, como si la tormenta no fuera con ella. Sin embargo, es imposible ignorar la ironía del destino. Demet, quien siempre ha evitado comentar sobre su vida amorosa, se encuentra ahora siendo la protagonista involuntaria de la confesión más romántica y trágica del año. ¿Sabrá ella que fue la causa de que una boda se detuviera? ¿Qué sentirá al saber que, años después, sigue siendo la dueña del corazón de Can? La comunidad de fans en las redes sociales está, como era de esperarse, dividida en trincheras emocionales. Por un lado, están los románticos empedernidos, aquellos que nunca bajaron la bandera del cándem, quienes ven en esta cancelación una señal divina, un preludio necesario para el reencuentro que han soñado durante años. ¿Es este el renacer de un amor inacabado?, se preguntan con esperanza. Para ellos, la honestidad de Can es un acto heroico, una prueba de que el amor verdadero siempre encuentra la manera de salir a la luz. Por otro lado, están los pragmáticos y los defensores de Sarah, quienes argumentan que lo sucedido es simplemente una confrontación tardía con el pasado, una gestión emocional deficiente que ha terminado lastimando a una mujer inocente. Darse cuenta ahora es cruel, comentan algunos, señalando que el timín de Can Yaman ha sido devastador. Lo que es innegable es que esta historia abre un nuevo capítulo, quizás el más complejo, en la vida privada del actor. Can Yaman ha elegido la soledad de la conciencia tranquila sobre la compañía de una felicidad incompleta. Ha decidido enfrentar el dolor de la ruptura y el escrutinio público antes que vivir una mentira conyugal. Esta decisión, tomada entre la espada de sus sentimientos y la pared de su compromiso, será debatida en las columnas de chismes durante mucho tiempo. ¿Es esta confesión un adiós definitivo al pasado, una forma de cerrar la puerta reconociendo lo que hay detrás, o es, por el contrario, el presagio de un nuevo comienzo? ¿Veremos a Can Yaman intentando recuperar lo que perdió? El tiempo, ese juez implacable, será el único que podrá darnos la respuesta. Mientras tanto, la industria del entretenimiento observa con la respiración contenida. Cada movimiento de Demet Özdemir será analizado con lupa. ¿Publicará alguna canción melancólica? ¿Hará alguna declaración críptica? Y Can Yaman, ahora soltero y con el corazón expuesto, ¿cómo manejará su imagen pública tras este terremoto emocional? Lo único seguro por ahora es que el guión de sus vidas reales ha superado con creces cualquier drama que hayan interpretado en la pantalla. La boda de Can Yaman con Sarah Bluma pasará a la historia no por cómo fue, sino por qué no fue, porque en el corazón de Can, el lugar de la novia ya estaba ocupado. Es verdaderamente impactante ver cómo el pasado puede tener un control tan férreo sobre nuestro presente. Can Yaman ha tomado una decisión que requiere un coraje inmenso, el coraje de admitir que uno no ha olvidado. Desde K-pop, enviamos nuestros mejores deseos a Sarah Bluma para que sane su corazón, y estaremos vigilando cada paso de Can y Demet en los próximos días. ¿Creen que Demet responderá a esta señal? ¿Hay esperanza para ellos? Por favor, compartan sus teorías y sentimientos en los comentarios. Y antes de irse, recuerden que su apoyo es vital. Suscríbanse, activen la campanita y, si quieren ser los primeros en conocer la evolución de esta historia, únanse al canal con el botón unirse. Gracias por estar aquí, viviendo estas emociones con nosotros. Hasta la próxima exclusiva.